Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Día domingo, 23 de enero del 2022. Ok, estamos con el sonido bien, cámara bien. Nuestro editor, productor, trabajando hoy día con 6 personas en este streaming. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con Quitoco Analítica para nuestros amigos de Colombia. ¿Qué hubiera pasado si las elecciones en Colombia hubieran sido el día de hoy? ¿Cuáles hubieran sido los resultados para presidente y vicepresidente de Colombia si las elecciones en Colombia hubieran sido el día de hoy? Tenemos una encuesta para nuestros amigos de Ecuador de perfiles de opinión, cómo va la política en Ecuador. Una de las encuestadoras más serias del Ecuador. Perfiles de opinión nos dice cómo va. Vamos a poner el audio original, si es que lo tenemos. Cómo va la aceptación del Poder Ejecutivo y en general de todo el Estado ecuatoriano y de todas las instituciones en el Ecuador. A 8 meses de que el derechista del Opus Dei, Guillermo Lasso, se hizo con la presidencia del Ecuador. Bueno, mientras nos ponen el audio, los datos son dramáticos en el Ecuador. Y cuando decimos dramáticos no es ni un eufemismo, mucho menos una exageración. Es una realidad dramática de cómo el populismo de derecha y la clase política ecuatoriana
y han llevado al Estado ecuatoriano y a todas las instituciones que pertenecen al Estado ecuatoriano a niveles de credibilidad dramáticos. Y cuando decimos dramáticos, no es una exageración. Ok, aquí está el audio. Audio original de Perfiles de Opinión. Vamos también para hablar de estos indicadores que en términos de credibilidad ahora mismo el presidente Lasso tiene el 26% de credibilidad en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. 26%. Apenas algo más, 26, apenas algo más de la cuarta parte de la población en estas ciudades. Y en tu opinión, Paulina, esta disminución, después de que mencionaste que había, digamos, optimismo por parte de las personas con el gobierno del presidente Lasso, esta disminución tan rápida, o mejor dicho, ¿consideras tú que esta disminución es muy rápida en relación a otros periodos? Es muy rápida, sí, porque además el resto de indicadores se ven afectados, no solamente la curva de apoyo a la gestión y de credibilidad, sino el de estado de ánimo, que es uno que marca el escenario de gobierno. Entonces, lo que en este momento queda pendiente es saber si es que el presidente logra amortiguar esta curva descendente, que es lo que de algún modo logró hacer en diciembre. Yo diría que más por mérito, menos por mérito propio y más por la reorientación de la oposición, si pensamos que no fue objeto de fiscalización por el caso de Pandora Papers, que logró aprobar la reforma tributaria, pero la presión de los problemas va a seguir presente para este año. La tensión con el resto de fuerzas políticas y con organizaciones sociales de algún modo va a marcar también alta conflictividad. Bueno, ahí escuchábamos al Spoken Head de Perfiles de Opinión diciéndonos realmente lo que pasa en el Ecuador. Bueno, si las elecciones fueran hoy en Colombia, los políticos que irían a la segunda fase electoral parece que es un hecho que va a haber una segunda fase electoral. Todavía no tenemos los datos de cómo son las leyes electorales en Colombia. Si es que se alcanza 10 puntos de ventaja el primero sobre el segundo, ya no existe segunda fase electoral. Según nos han dicho, estaban por modificar los sistemas electorales en Colombia. Sin embargo, no vamos a especular con algo tan serio. No son datos confidenciales, son datos del estudio de Quitoco Analítica con Cambridge Analytica. La población colombiana es de 48.500.000. Se estima que se inscriban para estas elecciones de 37 a 38 millones de colombianos y colombianas que van a inscribir su cédula. Normalmente, por la historia de las elecciones en Colombia, de estos 37 o 38 millones que se inscriben para votar, aproximadamente votan 20 millones. Sin embargo, según este informe nos dicen que eso va a variar en estas elecciones, que se espera que aproximadamente voten de 23 a 24 millones de colombianos y colombianas en las próximas elecciones. Cuando los colombianos y las colombianas van a votar, se lo toman muy en serio, no anulan los votos y no los dejan en blanco, sino que ya toman una decisión, lo que dice mucho de cómo Colombia ha madurado en algo políticamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candidatos y candidatas para las elecciones en Colombia. Son los siguientes: Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Gustavo Hernández, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Germán Vargas Lleras,
Alejandro Char, Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria, Óscar Iván Zuluaga y una candidata de última hora, Ingrid Betancourt. Según estas no son encuestas, esto es de intención de voto. Bueno, una intención de voto y una encuesta son palabras sinónimas. Gustavo Petro va a la cabeza con un 32% de intención de voto del voto nacional en Colombia. Este estudio no es ni por departamentos, ni por provincias, ni por estados. Es con la población total votante de Colombia. Sergio Fajardo tendría un 15% de intención de voto y estaría en un empate técnico con Óscar Iván Zuluaga con un 13%. Y los demás candidatos se pelean porcentajes que van entre el 4 y el 5%. ¿Puede haber una sorpresa aquí? Claro que sí. Lo que se conoce en política como un outsider en inglés es una palabra que está dentro del castellano y el español. Outsider en inglés, out significa fuera, sider, lado. Textualmente sería un fuera de lado. Pero en estos estudios políticos se le nombra a un outsider una persona que no está dentro de las encuestas y que podría dar la sorpresa en las elecciones. Podría ser Ingrid Betancourt, que vaya a la segunda vuelta electoral con Gustavo Petro. Podría ser que por primera vez en la historia de las elecciones en Colombia no vaya a la segunda fase electoral un candidato del movimiento político Centro Democrático. Podría ser. Bueno, todos estos datos lo tendrán que analizar y cuando ya se lo analice podríamos hacer un streaming para analizar cómo, ya más técnicamente, cómo serían las elecciones en Colombia. Bueno, según estos datos, al momento hay un 40% de indecisos, los cuales se pelearán el voto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 personas. Ocho personas o candidatos. Sí, la media óptima es de 5. A ver, el candidato que en las próximas encuestas, según esto, tenga más de 5 puntos de intención de voto, podría romper y podría ser el cuarto candidato que puede pelear con los otros candidatos. Haciendo un resumen, hay 3 candidatos que pelean que van a pelear la segunda fase electoral. Es Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Óscar Iván Zuluaga. Y hay 2, 4, 6, 7, hay 8 candidatos que se pelean y que podría de estos 8 candidatos definirse un outsider que le podría pelear el paso a la segunda vuelta electoral al señor Óscar Iván Zuluaga, a Sergio Fajardo, que serían los tres candidatos que estarían peleando para ir a la segunda fase electoral. Es muy difícil que le alcancen a Gustavo Petro. Según este análisis, Gustavo Petro tiene el 100% de probabilidades de pasar a la segunda fase electoral.